Hola, hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no me conoces, soy Sid, soy estudiante, pero vivo en Barcelona. Hoy quería hablar sobre el tema de agua y el tema de la arena en Barcelona. Así que he bajado a la playa para aprovechar este buen tiempo en la mitad de invierno en 2024. El año pasado, durante la temporada turística, hubo un par de semanas con menos de lo que, calidad del agua aquí en Barcelona. Por lo menos una semana con banderas rojas. Así que hay que aprovechar mientras tanto. Tell you that I miss you. Yes, I'm gonna let you know. Hace frío, pero no tanto. Bueno, pues ahora que hemos pegado un baño en la mitad de invierno, vamos a hablar. Y no solo vamos a hablar sobre agua que afecta la ciudad de Barcelona, pero lo que está pasando en Barcelona está afectando todo el país, incluso la comunidad valenciana. Bueno, pues volvemos al tema del video de hoy, que es la verdad sobre las playas en Barcelona me impactó. Creo que muchos residentes en Barcelona caen en la trampa de la turista. Vale, ya sabes que no me refiero a las trampas para turistas como los restaurantes carísimos de las Ramblas, sino a quejarse de que hay tantos turistas en Barcelona. Sé que yo también he sido objetivo de esta trampa. Y el caso es que a primera vista parece que la principal protesta es la graffiti de turistas vete a casa, turistas go home, que todo el mundo ha visto, sobre todo en el barrio de Gracia. Pero yo no estoy tan seguro de esto. Creo que esto ha sido algo que está creciendo y creando más tensión en la ciudad desde hace un tiempo. El gobierno y las organizaciones sin ánimo de lucro o pequeñas en la ciudad están trabajando para repensar cómo pensamos sobre el turismo. Quiero decir, no solo los británicos los que aman unas buenas vacaciones mediterráneas, sino que hay millones de profesionales que vienen a Barcelona para participar en todas las convenciones interesantes. Por ejemplo, la Feria Alimentaria, el Mobile World Congress, el Smart City World Congress y muchísimos más. Al mismo tiempo, tengo que mencionar que he conocido muchísimas personas que han dicho que se mudaron a Barcelona con la intención de quedarse un año, tal vez 2, y han estado aquí por más que 9 años. Esto dicho mucho sobre la cultura, el valor de la ciudad y de lo que significa ser residente aquí. Tienes playa y montaña. Creo que Barcelona se ha comercializado demasiado como lugar de vacaciones, sí, sin duda. Pero eso no significa que Barcelona no es un gran sitio para visitar. Volvamos al Mediterráneo. Esto en total no va a ser un video sobre el turismo, pero creo que tiene mucho a ver con cómo pensamos aquí sobre la calidad de nuestras aguas. Y encima, cómo estamos informados a nivel gubernamental en Barcelona. Como novata aquí, por favor, toman todo lo que digo con un grano de sal. Así que la principal pregunta que hago es, ¿por qué hay tantas fuentes gubernamentales diferentes que informan sobre la calidad del agua del mar? Hay tantas fuentes diferentes en línea sobre la calidad del mar, pero parece como todos no están vinculados en las mismas páginas. Por ejemplo, parece como la Agencia Catalana de la Agua solo informa sobre la calidad del agua en verano, mientras que el gobierno de Barcelona tiene una página con la calidad de agua supuestamente actualizada. Principalmente es confuso que hay tantas páginas diferentes con respuestas diferentes que no esté recopilada en solo un lugar y no sea coherente. Creo que este tipo de normalización general es importante y me interesa porque hay turistas y residentes bañándose todo el año y obviamente hay menos en invierno, pero el hecho es que la gente sigue metiéndose en el agua. Y creo que es importante porque todos hemos oído rumores de lo asqueroso que puede ser el agua de Barceloneta en temporada alta de turismo,
Pero, ¿ese es realmente cierto? Según los informes de la Agencia Catalana de las Aguas durante la temporada Bani del año pasado, la calidad de agua era suficientemente excelente y recuerdo haber visto en un momento dado que era insuficiente, pero solo durante una semana. El año pasado fui a Badalona para ir a una playa diferente, pero al llegar había banderas rojas por todas las partes. Esto se debe principalmente a los factores de riesgo variables que reconoce la agencia, como la proximidad de los puertos, ríos, corrientes generales de escorrentía urbana, como en el aliviero de Bogatel. Es decir, cuando fui voluntario con Surfrider en Barcelona para una limpieza de playas, encontramos cientos de bolitas cerca del parque de Hotel Vela en la Barceloneta. Eso es la foto en la miniatura. Proceden de una fábrica de pellets en Tarragona. A pesar que se trata de un problema constante desde hace años, la contaminación por microplásticos no ha sido detenido. Por lo tanto, se puede decir que una de las principales formas de contaminación de las playas se debe a las fuertes lluvias que provocan escorrentías urbanas, que sé que no hemos experimentado demasiado este año con la sequía y todo eso, pero no significa que cuando llegan las lluvias no sea un riesgo. Yo diría que es un riesgo mayor, porque significa que toda la basura ha tenido más tiempo para amontarse, facilitar el crecimiento bacteriano y luego verterse al mar. Reconozco que la limpieza de las calles existe aquí y es una parte crucial de la sociedad, pero con solo observarlos, tenemos que ser honestos que no es suficiente para prevenir este tipo de contaminación por escorrentía urbana. Y aparte de los riesgos de contaminación, las lluvias torrenciales también pueden contribuir a la pérdida de la playa. Hace 2 semanas, las lluvias fuertes en el sur de California han provocado inundaciones, si no han despojado al estado de un lugar de playa emblemático, donde se podía bajar en coche por los acantilados y aparcar el coche en la playa. Hacer una hoguera en la playa con los amigos después de una sesión de surf ha desaparecido y es muy poco probable que va a volver a ser lo mismo. La solución inmediata es pavimentar un aparcamiento de hormigón para un número muy reducido de coches en lo alto del acantilado, o caminar desde otra playa cercana para llegar a estas olas. Pero, como ya tú sabes, en los Estados Unidos, cerca significa una distancia enorme. Así que, lo que quiero decir es que Barcelona también es muy vulnerable a estos cambios. Así que estoy aquí para disfrutar las playas mientras pueda, mientras tengan una calidad de agua segura y mientras sigan existiendo. Hoy, el Ayuntamiento de Barcelona reconoce los riesgos asociados al cambio climático, aumento de las temperaturas, menor disponibilidad del agua, aumento de las inundaciones y disminución de las playas. En serio, la semana pasada había noticias en Barcelona que querían que traer agua potable limpia a la ciudad en barcos desde Valencia. Además, la ciudad reconoce en su informe las lluvias son el factor potencial de contaminación de la calidad sanitaria, así como de la alteración de su aspecto visual, ya que se pueden producir retiros del sistema unitario a través de aliviero de Bogatel, situado en su nombre Rompeolas al noroeste de la playa. Estas descargas hacen que las aguas pasen de transparentes a turbias o muy turbias y aportan cantidades muy variables de sólidos flotantes de distinta naturaleza. La frecuencia es baja y está asociada a la variabilidad del régimen pluviométrico característico del clima mediterráneo, con veranos generalmente secos y lluvias torrenciales de corta duración, principalmente al final del temporada del baño. Además de esto, el informe también menciona la contaminación y los riesgos de exposición para la salud asociados a la proximidad de estos puertos y los buques accidentales de los hidrocarburos que se pueden producir en el mar. Así que es afirmar lo que podemos ver, y ellos han medido. Recuerdo una vez que fui a la playa a hacer surf durante una tormenta en el sur de California. Claro, porque había buenas olas y quería que aprovechar, pero el agua estaba literalmente marrón. Eso es debido a la escorrentía urbana. Y entonces el laboratorio en el que trabajaba
no solo envió estudios sobre las microbacterias presentes en estas aguas, sino que ya habían realizado un estudio asociado a los surfistas y la exposición al daño. En el sur de California, al igual de Barcelona, los departamentos de salud pública emiten de forma rutinaria avisos para mantenerse alejados del océano durante los 3 días siguientes a las tormentas. A pesar de eso es cuando se producen algunas de las mejores olas del año. Una cosa realmente interesante y diferente culturalmente para mí es el tema de la arena. Es que en Barcelona se remueve todas las mañanas. Unos mecanismos que parezcan como tractores pasan y limpian la playa. Y también la ciudad paga por la arena de la playa. Pero el problema aquí es que muchos de los plásticos más pequeños se entierran cada vez más profundamente en la arena. E incluso la prohibición de fumar en las playas, en serio, es que hay todavía miles de colillas. Por eso hay probablemente miles de microplásticos en cada metro cuadrado. Y si puede encontrar esas cosas en la arena, ya están en el mar. Así que, ¿cuántos microplásticos he comido esta mañana solo bañándome aquí? ¿Y cuánto de la arena que estoy sentado sobre es realmente autóctona? Probablemente ninguno, para ser sincero. Esa es otra cosa que me ha chocado fácilmente de Barcelona. Han importado la arena durante años. De los 700,000 metros cúbicos de arena enviados por el gobierno español a la costa de la provincia de Barcelona en 2010, el 70% ha desaparecido desde entonces. Las 9 playas de Barcelona han estado perdiendo unos 30,000 metros cúbicos de arena al año. Antes de que despegara la industria turística en la ciudad, no había playas como lo vemos hoy. Es realmente antinatural. Y los puertos y espigones afectan las corrientes, que ya no llevan sedimentos a la playa. Está bien por ahora, probablemente. Pero pienso en estas cosas porque afectan a todo el mundo. Así que intento dar espacio a esta energía y pensar realmente en cómo podemos hacer el bien al mundo. Veo realmente cómo la industria turística está impulsando la necesidad de mantener las playas en Barcelona. Pero a lo que yo veo como un enorme coste futuro, no solo para el medio ambiente, sino también para los residentes. Si tienes que poner sacos de arena delante de tu terraza, en primera línea de la playa, lo más probable es que la terraza debería no estar ahí. Pero el sector turístico parece que tiene tanta influencia sobre la ciudad que no estoy seguro qué rumbo tomará Barcelona ante el cambio climático. Algo positivo para terminar es que estoy realmente agradecida de tener agua corriente limpia en mi casa y de tener esta playa en la que puedo sentarme ahora para contaros esta historia. Creo sinceramente que el mundo es un lugar hermoso. Quiero animar a los demás a también tomar tiempo en reflexionar, en ver cómo podemos respetarlo. Bueno, pues ya sabéis, muchas gracias por estar aquí y ver este video. Me ha encantado un dicho que has dejado en los comentarios sobre religión en España. A ver, es más fácil engañar a la gente que convencerlas de que han sido engañados. Me hizo pensar en un dicho de Maya Angelou: hazlo lo mejor que puedas hasta que lo sepas mejor. Luego, cuando lo sepas mejor, hazlo mejor. Pues muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué tal? No, muy mono. No te preocupes. Qué valor el tuyo, irte al agua y nadar y etcétera. Está muy fría, ¿no? Sí, es muy fría, pero no, es que no pasa nada, está bien. ¿Sabes? Para pegarte un baño por un minuto. Un minuto. Un minuto está bien. Pero... El tema no es solo el agua fría, sino también al salir. No, pero Bueno, no, ahora, mira, está pero bien. está muy bien. Ya. Es mejor fuera que dentro. Ah, no, seguro. Sí. Seguro, porque Eso. está congelado. Pero es que es recomendable, ¿no? Ya. Para bañarse en agua fría. Bueno, sí, el agua fría, Oli. la verdad, siempre ha Ay. sido un buen consejo. Sí, sí. Lavarte la cara con agua fría, bañarte con agua fría, la verdad. Es que siempre siento mejor.
Hay que tener valor, esto seguro. Sí, eso. Pero qué ganas tengo para meterme, cero al principio, cero. ¡Uy! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Uy! Claro, Era entiendo muy que bueno, ¿no? una vez que estás dentro, ok, pero entrar Sí, cuesta. Es como- Tengo que repensar. totalmente seguro. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo se llama? Topo. Topo. Hola, Topo. Bueno. Vale. Adiós, que vaya bien.